Hoy vamos a estar analizando un tema de interés nacional, de interés actual, el tipo de cambio, el dólar paralelo, cómo afecta la dinámica, qué está pasando en este momento. Entonces, hay que hacerse siempre una pregunta. ¿Realmente ese dólar paralelo es por circunstancias de la dinámica propia de la economía o es un elemento perturbador externo que es manipulado con fines de desestabilización política? Esas son las grandes dos preguntas que se han hecho. Los opositores dicen que es culpable del gobierno. Los del gobierno dicen es culpable de la oposición, manipuladora de la economía con fines políticos electorales. Entonces, ¿quién resuelve ese cascabel? Bueno, hay que debatirlo. Andrés Giuseppe, como economista, va a tratar de dar algunas impresiones sobre el tema, su opinión y algunas soluciones, porque para eso es que están los analistas. Los que manejan el tema siempre tienen que dar su opinión, porque al final lo que buscamos es que el debate de ideas esté en función de mejorar la vida, de mejorar la calidad del poder adquisitivo de los venezolanos y sobre todo que la economía se rumbe al crecimiento con inclusión laboral y social. Ese es el tema. ¿Cómo nos afecta? La gran pregunta. ¿O nos beneficia la subida del dólar? Esa es la gran pregunta. ¿Nos beneficia o nos afecta? A algunos los afecta, evidentemente. A otros los beneficia. Pero son más los que son afectados que los que se benefician. Entonces, el tema también, la devaluación de la moneda. Hemos visto que el gobierno también, a través del Banco Central de Venezuela, ha comenzado como a hacerle nuevamente, pegársele atrás, pues como se dice coloquialmente, al dólar paralelo. Cerró cada dólar en Venezuela oficial 45. Hace menos de un mes estaba en 39. Hace un mes y medio atrás estaba en 36. Ha aumentado todo. Todo ha aumentado. Los servicios, ha aumentado el transporte, ha aumentado la comida, ha aumentado todo. Lo único que no ha aumentado, como siempre ocurre, que esa es una crítica que hay que reconocerlo y sobre todo prestar atención. Todo aumenta, lo único que no aumenta es los ingresos de los trabajadores, los pensionados y jubilados. Es decir, aquí hay una gente haciendo plata con la especulación cambiaria. Hay una gente que recibió dólares a 38 bolívares y ahorita lo están vendiendo a 45, facturando a 45, reponiendo su inventario a 45 y el poder adquisitivo del venezolano afectado. Entonces, ¿cuánto cuesta vivir en Venezuela? Esa es una gran pregunta que vamos a tratar de resolver en esta hora de programa. ¿Cuáles son las alternativas para poder complementar lo que necesita una familia? Que dos trabajan. Recuerden, una familia, según la canasta básica, para poder analizarlo, son una familia comprendida de 5 personas donde 2 trabajan. ¿Cuánto necesita para poder comprar, para poder mantenerse? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que Venezuela, yo lo defino así, es una economía en resiliencia permanente. Una economía en resiliencia. Así estamos todos los venezolanos, los empresarios. Bueno, el Estado en su calidad de víctima dice que la guerra, las sanciones, el bloqueo, la corrupción, no descansa y le afecta como Estado socialista, el que se hace llamar. Bueno, o sea, como víctima, porque Nicolás también tiene una narrativa de víctima. El Estado, pobrecito, no puede con la guerra, los gringos, todo eso, una narrativa para victimizarse de la condición económica que tenemos en el país. Otro dice, el culpable eres tú, Estado. Pero los empresarios también sufren. Hay empresarios que están haciendo mucha plata, es verdad. Hay empresarios que están, mira, tú lo ves bonachones y sobre todo esos que les gusta recibir todos los meses, que están ahí en el listado anotado del Banco Central de Venezuela. Bueno, este liquídale 5 millones, este 100.000, este 2.000, este 50.000, 200.000 dólares todos los meses fijos para mantener sus empresas. Ese sí está feliz. Ese está feliz todo el tiempo. Bueno, difícil o se las pones a aquel microempresario, aquel bodeguero, o aquel que tiene una panadería ahí incipiente, o aquel que tiene un restaurante pequeño ahí, o que vende repuestos de carro. El empresario pequeño que no tiene acceso a la divisa, eso sí se la ven difícil, porque tienen que lidiar con la dinámica esta de la economía volátil, inestable que tenemos en la actualidad. Entonces, el fenómeno del dólar paralelo, señores, en una economía en resiliencia. Además, estoy escribiendo un libro sobre ese tema. Economía en resiliencia. Venezuela. Economía en resiliencia permanente. Y es interesante porque vemos la economía de una forma multidimensional, porque así hay que entender la economía, no una forma lineal, no la economía tradicional, no lo que lo plantean los liberales,
que la solución es liberal nada más y lo demás, bueno, el Estado no participa y todo se privatiza. No, aquí la economía hay que verlo ya de una forma distinta y así lo están viendo los países del mundo, los países industrializados. Ya esa linealidad está superada desde el punto de vista de la teoría y de las experiencias en materia económica. Y el dólar paralelo, bueno, ya todo el mundo sabe, ya superó, yo no voy a hacer la publicidad, ya superó los 50. Y el oficial, el 45. Se ha depreciado el dólar oficial 16% en menos de un mes. Después de tener 13 trimestres prácticamente de estabilidad. Estabilidad. Bueno, miren, señores, hemos visto esa devaluación que afecta. Ajá, ¿y cuál es el problema del dólar paralelo en Venezuela? Es complejo. Es un tema complejo. Es multifacético, así tienes que entenderlo. Bueno, son interconexiones de muchos factores económicos, sociales, políticos, que están incidiendo directamente en sobre todo ese comportamiento. Bueno, ¿incide dónde? ¿Dónde es el fin? ¿A quién afecta finalmente en todas las líneas de redes de la economía? En la distribución de lo que genera. Bueno, el poder adquisitivo y sobre todo la calidad de vida del venezolano. Aquí la calidad de vida ha bajado, ha disminuido con mucha contundencia. Y este año pareciera que era un año electoral, que la economía iba a fluir, que iba a mejorar la cosa. Lo puedo decir con propiedad, con cifras, yo tengo los números, las cifras. Ha afectado la calidad de vida, mira, como nunca. Hoy día la situación está un poco complicada para muchas familias, para microempresarios, para emprendedores. Y eso no se puede ocultar, hermano, no se puede ocultar. Y cada vez que se va acercando el 10 de enero, ay Dios mío santo, genera más expectativa, más incertidumbre, más tensión. Y eso, los factores políticos siguen incidiendo en la economía, pero no esos factores que afectan el poder adquisitivo no son corregidos. No son corregidos por el Estado. Deberían ser corregidos por el Estado. El gobierno debe tener fórmula de adaptación, adaptabilidad, de adaptación de la economía, de las políticas económicas. Porque esa es la economía. La economía realmente no es evolutiva. Es lineal, va para arriba siempre. No vale, es así, regular. Comportamiento irregular. A veces está arriba, abajo. Y puede ser una semana arriba, una semana abajo. Un día aumenta la producción, un día vendes menos. Un día recoge menos impuestos. Un día la gente come más, un día come menos. Es decir, es una dinámica económica que hay que entenderla en esa complejidad, pudiéramos decirlo, desde el punto de vista académico. Entonces, allí la calidad de vida del venezolano es un desafío. Sigue siendo un desafío para el gobierno debido a la inflación, debido al comportamiento del tipo de cambio paralelo y sobre todo la falta de ingresos que dice el Estado tener. Él como Estado, que tiene unos empleados allí, pero también la dinámica económica y por qué no también promueve que aumente el salario desde el punto de vista del sector privado, que la economía, yo lo voy a hablar más tardecita, la economía se adapta y al final cualquier inflación que se genere de costo o inflación por la vía de demanda lo paga el mercado. ¿Y quién es el mercado? El consumidor. ¿Y el consumidor qué hace? Bueno, pero si yo tengo un poder adquisitivo más para consumir más huevos, queso, pollo, y distintamente que esté más caro, pero estoy comiéndolo. Difícil es que esté bajando los precios y no tenga con qué comprarlo. Ese es el dilema que no puede resolver y no ha sabido resolver los economistas del Banco Central y de la Comisión Permanente de Finanzas y mucho menos los que están tomando decisiones del gabinete económico. Están entrampados en esas variables. Entonces, señores, aquí hay que necesariamente para que reactive la economía, para que reactive lo que se llama la demanda agregada interna, el Producto Interno Bruto, necesariamente tienes que aumentar el poder adquisitivo para que la gente consuma más. Consuma más bienes y servicios y eso significa ¿qué? Una dinámica mayor, el efecto multiplicador del consumo y del ingreso o del salario. Esos son términos económicos. Y en esa multiplicación, mira, los empresarios venden más, les ingresan más, contratan más empleo y la economía crece. Más o menos esa es la dinámica. Ese es el tono que vamos a comenzar a hablar en el próximo segmento. Estamos de vuelta pues, en el programa discutiendo el tema de hoy, el tipo de cambio. Con mucho respeto, aquí este programa simplemente busca la orientación pedagógica, la orientación de algunas cosas que son muy borrosas para la gente del pueblo, del tema económico que es bien complicado. Hay que sacar el tema de la economía, de allá al Banco Central, que está engavetado ahí, mira, ahí, y yo que sé de economía, entonces yo me doy cuenta que se cuesta en el tema económico y lo que están es, el resultado económico es un desastre. Bueno, ¿por qué? Porque se cierran ahí
Lo mismo que hacían en la Cuarta República. PDVSA era algo bien alejado. Hoy día PDVSA está bien alejado del pueblo. Mira, nadie tiene acceso a ningún tipo de información, ni cuándo se está produciendo realmente. Y dígame la distribución de las divisas. ¿Quién está recibiendo las divisas? Y ese es un elemento fundamental que se refleja en los resultados del tipo de cambio. Uno no sabe quién está manipulando. Si es así, si partimos de la tesis de que el tipo de cambio es un factor perturbador dirigido desde afuera, alguien está manipulando, alguien está aprovechando, alguien está especulando, bueno, entonces lo primero que tienes que comenzar es, un momentico, están especulando porque dice que la sociedad, la economía no está satisfecha de divisas. Ah, bueno, pero si todos los meses tú estás inyectando 800 millones de dólares, 1.000 millones, 3.000 millones, y este año van como 5, 6, más de 6.000 millones, diría yo, de dólares que se han inyectado para los importadores de oficios. Entonces de repente se te dispara así el dólar paralelo, hay que investigar. Entonces tú tienes un listado de los que están recibiendo, eso es lo que tienes que investigar, meterle el SEBIN a ellos. No les meter el SEBIN a Giuseppe, métele el SEBIN a Giuseppe porque está hablando mucho, métele el SEBIN a María Alejandra porque está hablando mucho, o al otro, no, porque están diciendo mucho, no, tienes que meterle el SEBIN a los que están recibiendo los dólares del petróleo, que son de los 30 millones de venezolanos y que están especulando y generando una crisis, ¿eh? Porque nosotros nos enteramos, eso lo dijo el fiscal general de la República, yo lo escuché, lo tengo por ahí grabado. El fiscal general de la República dijo que Tareq Ileazami, que era presidente de PDVSA, era uno de los que estaba detrás del dólar paralelo. Imagínate tú, era el gobierno. Eso lo dijo el fiscal, yo creo en el fiscal, yo conozco al fiscal. El fiscal lo dijo y yo, bueno, tomo la palabra. Entonces, si es así el fiscal y ahora se volvió a desatar, fiscal general de la República, si se volvió a desatar otro del tipo de cambio paralelo, con fines conspirativos, y a medida que se va acercando el 10 de enero, esto va a ser un desastre, lo que estoy perfilando porque ya ha ocurrido. No estoy echándole malos augurios a nuestro país, no es un comportamiento recurrente, y los analistas económicos y estadísticos ven recurrencia. Cuando tú ves que hay recurrencia en los datos estadísticos, en el comportamiento, en el tiempo, tú tienes que prestarle atención como tomador de decisión a esa recurrencia. Está volviéndose a repetir. Lo mismo del 2017, 2018, 2019 con el dólar paralelo. Entonces, si ese efecto necesita atención económica, gestión económica. Entonces, decíamos, los efectos de la subida del dólar deben ser comprendidos, hermano, en un contexto más amplio, ¿eh? No solamente, bueno, el especulador y eso, ¿no? También hay unos tipos que están recibiendo dólares, también hay un sistema de importación, también hay una demanda permanente de divisas, producto del fin de año, pudiéramos decirlo, ¿eh? Decretarte las navidades antes, 3 meses antes, entonces la gente estaba demandando más divisas para importar, para traer mercancía y para vender, pues esas son dinámicas, ahí hay que explicarlo, pero explicarlo a la luz pública, no es ahí a 2, 3 ministros y viceministros que se enteran lo que está pasando y se quedan callados. No vale, ponnos en el debate para que baje el estrés, la especulación y todo el mundo empiece a hablar, ¿no? La gente empiece a hablar el mismo discurso del gobierno, porque mira, hay unos datos transparentes y está indicando eso y la gente va a decir, tiene razón. O algunos van a decir, los críticos o los opositores van a decir, no tienen razón. Pero ese es el debate, eso es democracia. Eso no se puede negar, eso es sistema democrático. Así funcionan los países democráticos y en Venezuela hay una democracia. En este momento, para mí, hay democracia. Bueno, que hay un problema que tienen que resolver, que hay una transparencia, hay unos datos y tal. Bueno, eso hay que resolverlo, pero para mí, yo no quisiera ni imaginarme que estamos en otro sistema. Déjame hacerme el loco por ahora, pues. Déjame hacerme el loco. Que hay otro sistema distinto de democracia. Que no, aquí para mí sigue siendo una democracia. Nicolás está mandando un régimen democrático. Bueno, eso lo digo yo, pues, Ari, públicamente. Vamos a ver los resultados que va a pasar, pues. Vamos a ver qué va a pasar el 10 de enero. Porque todavía hay unas cosas que hay que resolver por allí. Y no quiero hablar porque ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, como les estoy diciendo, es la subida del dólar oficial y el paralelo. Porque están subiendo los dos. Entonces, es necesario comprenderla en esas magnitudes donde hay elementos que se combinan. El análisis macroeconómico, ¿ves?, con la realidad diaria de la familia venezolana. Ojo, el tipo de cambio es una variable macroeconómica, ¿ves? Ah, bueno, pero tiene una relación directa ¿con quién? Con el indicador microeconómico, que es el consumo, el ingreso de la familia, el salario. Entonces, por eso hay que entenderlo en su máxima conexión, ¿ves?, en su máxima dimensión, en su máxima interrelación e interacción, en su complejidad. Entonces ahí tú tienes que más o menos identificar cuáles son las oportunidades
también los desafíos que representa un tipo de cambio más alto. Muchos están diciendo por ahí que el gobierno devalúa para hacerse más bolívares para poder pagar unos bonos de 180 bolívares. Bono felicidad. Llegó la felicidad de los venezolanos. Listo, toma 180 bolos allí, 3, 4 dólares. Eres feliz ahora, pues. Bueno, eso es una manipulación. Eso hay que analizarlo. Porque cuando a ti te mandan un bono de la patria y te dice bono felicidad, llegó el futuro, toma 180 bolos de futuro. Toma tu futuro. 4 dólares, pues. Ese es tu futuro, hermano. Entonces, ahí hay un problema que resolver. Un tema de metamensaje, pues. Yo a veces prefiero que no digan nada. Y le digo bueno a la gente, te quedas callado. Porque tú tienes unos influencers, son muy influencers ellos, pero mira, todos los días se la pasan en eso. Llegó el bono, mira, estoy feliz. Y te muestran la nevera full. Una nevera como que para llenarla, más o menos necesitas 1.200 dólares, pero él dice, no, aquí está mi nevera full gracias a los 180 dólares que me mandó el gobierno. Unos demagogos, unos irresponsables. ¿Ah? Yo lo he visto. Y lo tienes ahí todos los días. Pero no. Míralo, llegó el bono. Pensionado, jubilado, corre que se te va a acabar. Llegó el bono, anda, corre a cobrar tu bono de 180 bolos. Y el tipo tiene muy pocos seguidores así, con esa expectativa que le genera a la población. Que mira, lo que me da risa y pena ajena, ¿no? Pena ajena, porque me da vergüenza. Está cayendo la coba a la gente, chico, tan viejo. Un tipo tan viejo se pone en eso. Pero bueno, más allá de ese tema, aquí hay que reconocer las oportunidades y los desafíos que representa tener una política cambiaria en un país que evidentemente es altamente dependiente del comercio exterior. Sí, ¿verdad? Dependemos de la entrada de los ingresos petroleros, de las remesas, también estamos dependiendo. En un contexto sí estamos bloqueados, estamos sancionados, es verdad. Entonces eso hay que analizarlo en esa justa dimensión. Elementos internacionales, elementos de la dinámica diaria, elementos políticos, elementos sociales, el tema del poder adquisitivo, el tema de la calidad de vida. Mira, ¿cómo buscar una fórmula que satisfaga a todos? ¿Cómo buscar una fórmula para resolver todos esos problemas juntos? Mira que es multidimensional, multifacético, y entonces eso te conlleva necesariamente a que los resultados y las propuestas tienen que ser abiertas, amplias, para que ese problema complejo se logre resolver con la participación, diría yo, de todos. Es un escenario bien complejo, señores. Que pudiéramos decir, bueno, todo incide en la principal variable. En la manipulación del tipo de cambio, si lo queremos llamar así, o la variación del tipo de cambio de estos días, bueno, incide en las principales variables económicas, quieras o no quieras, de una vez PIB. ¿Por qué? Porque te afecta la producción nacional. Te afecta la inflación. Los ingresos fiscales que han afectado. El empleo también que ha afectado. Porque si las empresas no están vendiendo se están limitadas, porque está perdiendo poder adquisitivo también sus negocios, entonces eso evidentemente genera un factor perturbador allí. Y el poder adquisitivo, fundamentalmente, la calidad de vida del venezolano se ha disminuido. Pero entonces hemos visto que estos últimos 11 años eso se ha repetido. La crisis, un contexto de crisis económica permanente que parece como que si nunca va a terminar. En serio, yo he tenido todo el gobierno, los dos gobiernos últimos de Nicolás, escuchando crisis, ya mañana se resuelve, mañana hay crisis, es un tema, ¿vale? Una crisis permanente. Y el tipo de cambio paralelo está allí siempre haciendo desastre y no se ha resuelto ese problema, a pesar que se ha dicho que se va a resolver. El gobierno realmente no ha encontrado esa solución, pero hay que ayudarle al gobierno para encontrar esa solución, porque al final nos afecta. Pero ábranse al debate. Ábrete los debates con los economistas de las universidades privadas, de la católica, ábrete la metropolitana, ábrete la central, a los economistas como nosotros críticos, como mi persona. Vamos al debate, ¿vale? De repente tenemos una solución para ese gran problema complejo que está afectando a todos por igual. Porque ustedes todos son unos super cerebros. Los que están en el Ministerio de Finanzas, Banco Central, son mejores que la inteligencia artificial. Pues mira, está bien, super cerebro. No, chicos, ábranse el debate porque es un problema que está afectándonos a todos y ustedes no lo han podido resolver en 11 años. Declárense que realmente no han podido resolver. Involucren a la sociedad, a los empresarios, a los políticos, a todos. En Consejo Comunal vamos a discutir ese tema y denme solución, porque una solución es integral, que donde participen todos los venezolanos, señores. Señores, el tema está candente por el TikTok. Ahí tenemos a Jesús Noel Guedes, que está en Colombia. Bueno, el hombre que conoce la materia. Es opositor del gobierno, bueno, y tiene su punto de vista para el debate. No es que tenga la razón, yo tampoco tengo la razón, pero el debate. En Venezuela hay que debatir las cosas para que la gente baje la presión, la tensión. ¿Tú sabes lo que es tremendo para la gente?
que la gente siente que se está empobreciendo, pero nadie les diga por qué, y nadie les explique. Bueno, ni siquiera el gobierno asoma la posibilidad de ese debate, se hacen los locos. Yo creo que hay que abrirse porque es un país que necesita información y que informar a la gente de lo que está pasando. El gobierno, Nicolás habla bastante y todos los días habla y habla y habla y habla y habla. Todos los días no se para de hablar y habla y habla. Sí, todos los días habla y habla, pero no habla estos temas. No habla estos temas que son lo que la gente Rodríguez tiene la capacidad. Entonces, esos son temas que hay que resolver. Entonces, mire, la subida del dólar tiene un impacto en la economía venezolana, con mucha fuerza. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué genera el tipo de cambio y sobre todo el paralelo en la economía? Bueno, fundamentalmente, ¿dónde? En los precios. Evidentemente, la evaluación de la moneda local y el tipo de cambio paralelo elevan directamente, ¿qué? Los costos de la vida, hermano. Eso hay que decirlo cada ratico, todos los días, poner una batería ahí de influencia, lo que sea. Señores, si se evalúa la moneda, afecta la calidad de vida. No compres dólar paralelo. Y si tú ves una persona que está vendiendo mercancía en dólar paralelo, denúncialo. Acúsalo con la SUNDE, con la policía, con la guardia, con quien sea. Es decir, el tema de la educación, el tema de tratar de que la gente se involucre en el problema que le está afectando. Bueno, para que no lo vea que eso es un problema del BCB. Es un problema de Delcy Rodríguez que tiene ahí administrando el gobierno y no resuelve ese problema, que está ahí, tiene vicepresidenta, presidente está en PDVSA, en finanzas, es decir, tiene la supercargo, pues. La supermujer, bueno, esa es la economista más bestial del planeta. Tiene como 7 cargos, pero no resuelve un problema que no es elemental, es complejo, pero no resuelve ese problema. Y tiene años asumiéndolo y no lo resuelve. Entonces, tiene que abrir el debate para ver si busca otra solución. No te puedes ir con el mismo manual allí. Coño, léeme el libro. Y lo volteo. Y no salgo de aquí este manual. Y no salgo de la misma. Y se me repite lo mismo, el mismo ciclo. Yo creo que entonces tienes que buscar otra perspectiva de las cosas. Aunque no te guste, Giuseppe Delcy Rodríguez, invítame, vamos a debatir el tema. Tú me conoces. Jesús Faría me conoce, yo fui a PSU. Bueno, vamos a debatir porque ese es lo que hemos exigido nosotros desde hace varios años, incluso dentro del partido. Por eso que me fui a ese partido, porque coño, no, el debate es muy malo. De las cosas importantes que quiere conocer la vida, la gente quiere conocer sobre el tema del poder adquisitivo, cómo mejorar las condiciones, cómo mejorar el tema de la disponibilidad de los bienes, primera necesidad y consumo masivo. Vamos a discutir el tema del salario. Yo tengo una propuesta, mira, gradual. Aquí hay que aplicar una política de incremento gradual, con fortalecimiento del aparato productivo, pero que se sienta, ¿no? Bueno, aquí crece y crece la producción nacional, como dicen que está creciendo, según del Banco Central que está creciendo, el PIB, y según el Fondo Monetario Internacional, según todo el mundo está creciendo, pero lo que no crece es el poder adquisitivo de la gente, la calidad de vida de la gente. Eso es una realidad. ¿O qué es que todo el mundo aquí está feliz con una bolsa de comida? ¿Quién le dijo a ustedes que eso es No, la gente está feliz con la bolsa, que te llega todos los meses, tranquilo, ¿no? La gente, quédate quieto que la gente está feliz con la bolsa. Y la gente está feliz con el bono de 180 bonos. Eso es mentira. Yo creo que aterricen los que están allá arriba en los ministerios, que creen que se la saben todo como que si fueran Dios, papá Dios. Aterricen, hermano, por favor, porque la situación no está fácil para la población venezolana. Esto es un discurso simplemente no llamando a desunión, sino más bien llamemos a la unión para resolver un problema tan complejo como es el tema del salario. La unidad nacional para problemas complejos es necesario, señores. Los productos importados, muchos productos nacionales cuya producción depende de insumos importados, se vuelven más caros cada vez que se evalúa la moneda. O sea, la gente hay que decírselo, pues la gente en su miseria, en su pobreza todo el tiempo vive estresada, vive triste, vive una familia, vive en una desesperanza permanentemente, más allá de la situación de conspiración, más allá del bloqueo, más allá de todo. Hay que pensar hay que ponerse allá donde vive la gente, en el pueblo, en el barrio, y hay que meterse en la casa del que padece. Bueno, tranquilo que si no tienes agua te llamo a la cisterna. Tranquilo que si no tienes comida tener la bolsa clara dentro de un 15 días cuando te llegue. Tranquilo, no vales. Eso no es un país serio. Los países no se construyen así. Es un problema de planificación para el progreso, una planificación para el desarrollo, no para la miseria.
En el contexto de guerra, de crisis, de aumento del petróleo, de limitaciones petroleras, en contexto de bloqueo, sanciones, el gobierno tiene que manejar la economía desde esa perspectiva, buscar solucionar, pero incorporar a todo el mundo, a los críticos. Ah, bueno, los críticos le tienen miedo, pues, porque los críticos hablan muy duro, hablan muy feo, me hacen bulla, aplástalo, ¡pum! Quítale el salario a Giuseppe y a María Alejandra, quítale el título de abogado para que nos siga defendiendo a la gente que son víctimas de la guerra económica. Quítale el título de la abogada para que nos siga defendiendo a la gente que está detenida. Algunos justificados, otros no justificados, diría yo. Porque de las personas que murieron allí, evidentemente hay unos tipos que mataron ahí 27 personas, 1, 2, 3, 4 personas. Pero no son 2000 que se confabularon para matar 27 personas. Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Ya están revisando, es bueno. Entonces, el tipo de cambio hay que decírselo al pueblo. Provoca un aumento en la inflación, señores. Así de simple. El que te está afectando en este momento, la comida, el bolsillo, no es Nicolás, vamos a decirlo, no es Nicolás, vale, no es Nicolás, no es Nicolás, es la devaluación de la moneda. Entonces el gobierno de Nicolás tiene que buscar correctivos para que esa devaluación de la moneda se detenga o por lo menos afecte menos el poder adquisitivo de los venezolanos. ¿Y cuál es la solución? Si el tipo de cambio me aumenta, hermano, en la medida que aumenta el tipo de cambio, aumento el salario para que no me empobrezca más gente de lo que está. Ah, no, bueno, no me hago loco. Ya el tipo de cambio aumentó 20%. Quédate callado. Y la gente no aumenta el 20%. Es decir, la gente se empobreció 20% en 2 o 3 meses, ¿vale? 20% se empobreció la gente en 2 meses con la evaluación de la moneda, el tipo de cambio paralelo y oficial. Ah, bueno, quédate loco y tal. ¿O tú crees que la gente no lo siente en el bolsillo? ¿Qué van a esperar? ¿Qué van a esperar? Dime. Que haya una crisis. Peor. Yo creo que eso hay que tomarlo con mucha seriedad y atención social. Decrete, hermano, decrete, gobierno nacional, decrete un estado de emergencia en este momento económica para el tema del tipo de cambio. Involucra todo un debate nacional y donde veas un tipo hablando del dólar paralelo para hacer negocio, mételo preso, acúsenlo, persíganlo. Esa sí es la ley que necesitamos, la ley de persecución contra los que se la pasan ocupando el tipo de cambio paralelo. Ese sí es el que tiene que meter el ostracismo que tiene que aplicarle. No hay un cero porque está diciéndole a la gente cómo está la situación económica. Es así. Es eso lo que tiene que plantear en los venezolanos. Está provocando crisis, hermano, ese tipo de cambio paralelo. Y sobre todo tiene un impacto, para que sepan, también a los empresarios y productores. Es verdad. Para los empresarios y productores nacionales, la subida del dólar, sea paralelo al oficial, genera incertidumbre, señores. Le genera mayores costos operativos. Y sobre todo, ¿quién los termina pagando? Les digo, no los paga el empresario ese que está recibiendo los dólares del Banco Central ahí todas las semanas. Los sufren son los pequeños y medianos industrias, pequeñitos, que vienen los empresarios reciben dólares preferenciales ahí barato y después facturan su mercancía al dólar paralelo y después se lo venden a los pequeños y medianos empresarios allá en el barrio. Toma, te digo la salsa de tomate, la mayonesa, la harina pan, te digo todo, los productos de primera necesidad, el pendrive, la ropa, el calzado más caro. Toma, ahora se lo vendes ¿a quién? A tu cliente que está ahí en la esquina. Ve a la señora que vive en la esquina, al pensionado, al jubilado que pasa todos los días por aquí a comprarte medio kilo de alita de pollo y medio kilo de queso para comer ese día. Eso es lo que tienes que debatirle a la gente, señores. Entonces eso se debe fundamentalmente a los empresarios, al costo de las materias primas, es elemental, y los insumos que se incrementan cuando el tipo de cambio sube. Es facilito explicárselo todos los días a la gente. Solo un momentico. Entonces, ¿cuál es el factor perturbador? El tipo de cambio. ¿Y quiénes son los que le siguen ese tipo de cambio? Unos venezolanos ahí que permanentemente están pendientes que el tipo de cambio suba o aumenta, y entonces dame para ganarme mi comisión, ajúntalo allí y tal. Y eso hay que denunciarlo, compadre, porque eso le está generando una crisis social, económica, política a nuestra nación. Y así esos son los temas de alto impacto, de alto nivel que tienes que debatir. Y evidentemente que tiene una ventaja. Ah, bueno, el tipo de cambio es una ventaja ¿para quién? Para pocos que reciben, como lo estoy diciendo, los ingresos en dólares. Y también hay algunos exportadores, bueno, que reciben, ahora estoy recibiendo exportaciones y ahora ese
esa divisa que recibí por aportaciones, ahora soy más rico. ¿Por qué? Porque como se valora la moneda, ahora con mis dólares que recibí, compro más bolívares. Ahora soy más rico con respecto al resto de la sociedad. Eso genera una variable, un indicador que se llama desigualdad de ingreso y empobrece al pueblo. Esa es la gran categoría. La afectación, la variación al tipo de cambio te conlleva a una generación de una variable fundamental que es la desigualdad de ingreso, y esa es la que tiene que prestarle atención el gobierno. Vamos a un inciso musical y ya regresamos. No, ¿sabe cuál es el problema? Quitar esos elementos y buscar a los que saben de eso y ponerlos ahí, así sean de China, de Japón, de donde sea. Buscar a las personas idóneas y eficientes para que resuelvan el problema. Punto. Jesús, te voy a responder con esto, Jesús. Jesús, disculpa que te voy a agarrar allí eso que dijiste. Bueno, te voy a pasar este dato. Te voy a pasar este dato, que eso es una de las críticas que muy fuertes que yo le hice al gobierno y no, por eso me empezaron a perseguir. En el 2018, como que fue, llegaron aquí, producto de la crisis esa cambiaria que teníamos, que la inflación está, mira, 150.000, 200.000%, 300.000%. Bueno, vinieron aquí, ¿tú te acuerdas? Unos asesores chinos, que vino Nicolás, llamó a todo el gabinete económico allí, me acuerdo yo, allí en Teresa Carreño, los puso toditos allí, párense firme allí, todos mis ministros, todos mis viceministros, todos los gobernadores, todos los alcaldes, todo el mundo ahí, la vicepresidenta de él, si pónganse ahí para que escuchen a los chinos, que eso sí saben de resolver los problemas de Venezuela. Bueno, yo estuve allí, hermano, cuando el chino, después de varios días ahí, fino, comiendo, todo el mundo feliz. Bueno, en la conferencia final, ¿tú sabes cuál fue la conclusión del chino? Importaba la luminaria que trajeron para que le dieran lecciones a todos los economistas del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tú sabes cuál fue la conclusión? Dígame. Hay que producir más. Escúchame. Claro. Hay que producir más. Ya va, escúchame. Hay que producir más. Esa fue la conclusión de toda una jornada de 7 días de debate. Lo dijo en chino, en español. ¿Tú crees que en Venezuela, Jesús Noel, tú crees que en Venezuela... Ya va. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica por RNP 101.1 FM. Estamos debatiendo aquí el tema de la economía. Mira, el tema de la economía que mucha gente dice, sobre todo el tipo de cambio, para solucionarlo hay que aumentar la producción. Bueno, aquí en historia económica, política de Venezuela, hay infinidad de libros y autores de izquierda, de derecha, de todo tipo, como los quieras llamar, académicos, como tú quieras llamarlos. En la historia nuestra de la economía hay miles y miles de escritos y teorías escritas sobre que en Venezuela hay que producir más para diversificar, para sustituir la importación. Eso sí, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Es la palabra. ¿Por qué no se hace? Nada nuevo. Y entonces aquí me dice Jesús Noel, que lo tengo en el TikTok ahí debatiendo conmigo, me dice, ¿y por qué no lo ha hecho? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y por qué no, por qué no somos ricos? ¿Y por qué no somos felices? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Ah, bueno, ¿y por qué no se ha hecho? Porque es relativo lo que tú me estás planteando. Ah, bueno, entonces dime la propuesta para poder solucionar ese problema. Es lo que estamos intentando aquí en este programa. Miren, hay factores claves. ¿Ves? El tipo de cambio afecta el buen vivir en Venezuela. Hay que saber primero cuánto cuesta vivir en Venezuela. ¿Ves? Con cuánto es el costo de la vida en nuestro país. Yo lo único que voy a decir que en 2012, cuando se nos fue Hugo Chávez Frías, que tuvo que irse en diciembre allá a Cuba para hacer un tratamiento, bueno, en ese momento las estadísticas nos arrojaban que Venezuela era una economía más feliz del planeta. Estamos en el puesto 20 del ranking internacional. Venezuela estaba en el ranking de los países más felices de Sudamérica. Para que sepan, eran el primero. Y era el número 20 en el planeta. Según los que miden eso, hermano, los que miden eso. Los que miden el ranking de la felicidad del planeta. Eso está en la ONU. Bueno, ese indicador de felicidad, hoy, a finales de 2024, noviembre de 2024, Venezuela está en el puesto 88. 88. Es decir, hemos bajado. El primero en América Latina, disculpen, es Costa Rica. Después viene Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, y Venezuela está en el 88. Costa Rica está en el 23. Venezuela estaba en el número 20 en el año 2012.
¿Entiendes? Entonces, claro, esos son indicadores compuestos que te miden el índice Gini, te miden el ingreso per cápita, te mide el tema del acceso a la salud, el acceso a la educación. Entonces, son índices compuestos que te permiten medir. Y bueno, ese indicador, evidentemente hay que comentarlo porque la gente no está feliz. ¿Está infeliz por qué? Porque tiene un problema de acceso a la educación, tiene un problema de acceso a la salud, tiene un problema de acceso de un nivel de ingreso mayor, tiene un problema de salario, tiene un problema de que tú tienes que ver que se refleja un indicador como ese, pues. Entonces, según la fuente, el costo de vida de Venezuela, según varias fuentes que yo he investigado, sigue siendo elevado. El costo de la vida sigue siendo elevado, especialmente en cuanto a alimentos, a transporte, a vivienda y salud. Particularmente los precios de la canasta básica familiar están muy por encima del salario mínimo, ¿o es mentira? Entonces Giuseppe está conspirando, su discurso es conspirativo porque está diciendo que el salario mínimo en Venezuela está muy por debajo de lo que establece la canasta básica familiar, que es el artículo 91 de la Constitución. Entonces, bien, eso pone en evidencia, hermanos, el desfase entre los ingresos y los costos, fundamentalmente. Lo que le ingresa a lo que se llama a la familia y lo que paga por la canasta. Lo que le ingresa a los empresarios y lo que paga en nómina. Los ingresos a los empresarios ganan de 100, entonces le dan al salario 10 para todos los trabajadores, 10%. Cuando viene a haber una desigualdad que genera porque los empresarios se hacen ricos y los empresarios grandes, ojo, porque hay negocios pequeños que están quebrando porque no venden, ¿ves? Porque al mismo tiempo si los trabajadores no tienen para pagar, para comprar alimentos, el negocio pequeño no vende, no paga sus nóminas, no paga los servicios, le cae el impuesto, le cae la luz, le cae el aseo, le cae el señal, le cae todo el mundo y el hombre lo que está vendiendo es para el trabajo, para el Estado. Y lo quiebran, quebrado, pues. Entonces, ¿qué pasa? Hay diversos informes, ¿sí? Sobre el tema del nivel del salario, hay muchos informes. Por ejemplo, el único que yo veo así que pudiéramos decir medianamente que es el más serio, es el que hace el Sendas. Pero hay otros también. Pero eso antes lo calculaba el Banco Central de Venezuela. Hoy día no lo hace. El Banco Central tiene que retomar eso. Pónselo a la gente, dile a la gente la verdad. Mira, la canasta básica está en este monto. Y vamos a trabajar para mejorar eso. Y vamos a controlar la inflación para que se mantenga ese poder adquisitivo. Eso es lo que hay que recuperar. No es mantener una economía en el oscurantismo. En el oscurantismo de información, porque eso es malo, hace daño. Tarek El-Ghassami es producto de eso, ese oscurantismo, de la ley antibloqueo, que decía, bueno, aquí el gobierno, porque está bloqueado, no puede rendir cuenta a nadie. Y por eso es que se da lo que está ocurriendo, eso hay que revertirlo. Esa ley, por lo menos ese artículo de la ley antibloqueo, hay que revertirlo, porque aquí hay que rendir cuentas, hermano. Porque no se puede seguir manejando la economía, bueno, como si fuera como los tiempos de Gómez. Parecido a los tiempos de Gómez. Después que se murió Gómez, se develó todo el desastre que hizo Gómez 27 años que gobernó. El desastre económico. Entonces, ¿por qué no evitamos eso? ¿Vale? ¿Por qué la revolución tiene que caer en esa parte de tratar de asimilarse a lo peor? Como el caso de Gómez, que no quiere rendir cuentas ahora. No entiendo por qué PDVSA no rinde su cuenta de 2017. Por decirte. Entonces, el Senda te está diciendo, según el Senda, ojo, yo he hecho otros cálculos. Cuidado con eso. Pero el Senda dice que supuestamente $1.200 mensuales requiere una familia de 5 personas donde 2 trabajen. Es decir, que el salario mínimo debería ser 600 según el Senda. 600 el salario mínimo o el ingreso mínimo, como tú lo quieras llamar ahorita, 600, porque si 2 trabajan son 600 y 600 son 1.200 para mantener 5 personas en una familia. Entonces, mientras que el ingreso mínimo vital actual que tiene el gobierno, que lo estipuló el gobierno de Maduro, donde ese ingreso mínimo llaman vital, representa 98% puras bonificaciones, que no inciden, por cierto, en los beneficios laborales estipulados en las leyes. Bueno, se encuentra mucho más bajo que lo que te dice el Senda. Está más o menos en 134, 135 es el salario mínimo. Acuérdense que el salario mínimo es una referencia. Puede ser que haya gente que gane 200, 300, 400, pero el salario mínimo de sobrevivencia, que es un indicador de referencia del mercado, de referencia de lo que la gente no puede ganar por debajo, porque si te ganas por debajo de $134 mensuales, estás en la miseria, la pobreza extrema, por debajo del umbral de la pobreza. Esas son categorías de la economía.
Eso no estoy inventándolo yo. Ah, bueno, porque yo estoy diciendo eso como economista, que es algo elemental, básico, como es decir, la oferta y demanda, cosas elementales de la economía. Entonces, bueno, quítale la cuenta a Josep, bloquea a otro, quítale el título. Eso no puede ser. ¿Qué país es ese? Entonces, lo que te quiero decir es esto, dependiendo de las variables del tipo de cambio, de las variaciones del tipo de cambio, dependiendo de lo que esté generándose actualmente con los datos que está diciendo el gobierno sobre el PIB, sobre la inflación, que supuestamente estaba bajando, evidentemente venía bajando. Todo eso va a incidir en el poder adquisitivo de los venezolanos. Por eso es que el tema del salario o los ingresos mínimos familiares que están pagando tiene que estar ajustándose cada cierto tiempo. La economía no puede ser lineal. Bueno, nos vemos el 1 de mayo y después te vuelvo a ver el trabajador el próximo 1 de mayo. Entonces, ¿tú crees que en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y no pasa nada? La devaluación comienza en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, enero, hasta mayo sigue devaluando, sigue habiendo crisis, sigue la especulación, sigue la crisis económica. Esos meses, bueno, pero nos vemos en mayo, es decir, tiene a la gente entrando y saliendo de la pobreza cada cierto tiempo. Eso no es bueno por una economía, ¿vale? Compárese. Busque los países que mejor distribuyen los ingresos a favor de los trabajadores. Bueno, aquí hay que debatir con propiedad. Hay que debatir como debe ser, pero cosas para solucionar el problema. Eso es lo que necesita el país, ¿vale? Entonces aquí mis cálculos, yo digo que no son como dice el Senda. Yo he hecho unos cálculos que siempre estoy haciéndole permanentemente a la canasta básica, más o menos yo estimo, según mis cálculos ahí, tomando en cuenta de que sí, evidentemente la gasolina está subsidiada en una porción, la electricidad comparativamente con América Latina es baja, el tema del gas prácticamente mucha gente está subsidiada, el agua es prácticamente como que gratis. ¿Ves? Cuando vienes a ver, son indicadores que te permiten que no son 1.200. He considerado algunos temas allí, pero bueno, ese es lo que hay, son las cifras oficiales porque el Banco Central no presenta. Entonces, yo creo que el salario mínimo debería estar por el orden de 350 horas según mis cálculos. ¿Ves? 350 horas, una persona que trabaje como mínimo, el ingreso mínimo vital o el salario, como tú quieras llamarlo en este momento, como está la situación en Venezuela. Bueno, si 2 trabajan son 700. La canasta básica debería estar como mínimo 700. Es decir, un profesional debería estar ganando más de 700. Bueno, el Estado tiene que buscar mecanismos, ¿vale? Hay mecanismos para mejorar eso. El Estado tiene que aplicar políticas, señores, políticas que conlleven a ir fortaleciendo poco a poco el salario, cada vez aumentando el salario progresivamente, paso a paso, y al mismo tiempo buscando políticas de estímulo a la producción nacional. Es verdad, hay que producir, como tú dices, no es verdad, pero eso tiene que ir concatenado al mismo ritmo del incremento para recuperar el poder adquisitivo, para mejorar la calidad de vida del venezolano, para que esos 135 ingresos mínimos los puedas llevar a 300 en el corto plazo. Pero son acuerdos con los empresarios, acuerdos con los trabajadores, acuerdos con la sociedad, que la sociedad se entere de lo que vamos a hacer. Mira, cuidado con los especuladores, que sigan el dólar, tú ibas preso, mira, acúsenlo, ven para acá. Pero eso tiene que ser un debate abierto para que todo el mundo esté de acuerdo. Si no, por lo contrario, la gente simplemente no genera expectativas negativa, y eso es muy peligroso para la sociedad. Aquí la historia política y contemporánea ha sido terrible, situaciones como esta. Uno sabe por dónde pueden reventarse los tiros, uno no sabe por dónde puede reventar la sociedad, porque la cosa no está fácil, la gente no está feliz. Digo yo, no está feliz porque está en el ranking 98 la infelicidad, con indicadores macroeconómicos. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta, señores. Aquí necesariamente el tipo de cambio tiene que intentar controlarse. Evidentemente que hay que facilitarle el acceso a la divisa a los empresarios, evidentemente hay que garantizarle la inversión extranjera, evidentemente hay que el entorno empresarial tiene que ser de estabilidad política, ¿ves? Hay que fomentar la producción local con mucha fuerza, ¿ves? Evidentemente que hay que darle una educación financiera, evidentemente que hay que aumentar el crédito, que tenga la gente acceso al crédito, la liquidez monetaria hay que aumentarla, que la gente tenga más disposición, por ejemplo, se estimula el crédito al consumo. Es decir, son muchas cosas que estoy diciéndolas aquí en una hora de programa que ya estoy terminando, que quisiera tener más tiempo para seguir ahondando en este tema. Llegamos al final, la soberanía económica. Nos despedimos para la semana que viene, para seguir transitando en esta economía de debate. Soberanía económica por RNP 101.1 FM.